En la cadena SER, Punto de Fuga. Con Pablo Morán. Hola a todos y bienvenidos a Punto de Fuga en esta nueva hora de emisión y formato al que nos vamos a ir adaptando poco a poco. Gracias por seguirnos acompañando en este viaje por el mundo que también importa y que en el capítulo de hoy nos va a llevar a territorios en los que se ejerce la represión política y también la que representa la violencia de la guerra en lugares como Ucrania o Gaza. Pero en los últimos días, hablar de represión es sinónimo de Venezuela, donde la vigilancia a los críticos llega incluso al ámbito privado. Es la realidad que se esconde detrás de las declaraciones políticas y las crisis diplomáticas. Es la realidad que sufre la disidencia al chavismo. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. Que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González Urrutia. Ganamos. Y todo el mundo lo sabe. No estamos al frente de una oposición democrática, estamos al frente de una contrarrevolución violenta, fascista y criminal. Y no me voy a cansar de explicárselo a nuestro pueblo y al mundo. Cuando cuenten las actas, este servidor va a tener más de 8 millones de votos. La Sayona se espichó y el viejito se enconchó. Sayona espichada, viejito enconchado. Está más peligroso que la exorcista frente al cura en la última escena de la película. Clara del Campo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Pablo, por la invitación y un saludo a quienes nos escuchan. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de que Maduro ha incrementado la represión en Venezuela después de las elecciones? Pues la verdad, y reconociendo que la crisis de Venezuela es de larga data, de hecho desde Amnistía ubicamos más o menos este periodo más represivo dentro de los últimos 10 años, entonces bueno, hemos visto muchos cambios a lo largo de los años y en función de los distintos eventos que se han ido sucediendo en el país. Pero desde las elecciones del 28 lo que hemos visto ha sido una profundización de la represión tanto en su escala, la magnitud de violaciones a los derechos humanos que se han cometido y por ende la cantidad de víctimas que hay, y también un recrudecimiento en las tácticas. Hemos visto, es cierto, el uso de mecanismos de represión repetidos de años anteriores, como son las detenciones arbitrarias por motivos políticos, la falta de garantías del debido proceso, por nombrar un par, pero hemos visto tácticas nuevas, como por ejemplo el uso de la tecnología. Esta infame aplicación llamada VenApp, que se utilizó por parte del gobierno para fomentar las delaciones comunitarias de personas que salían a protestar, o por ejemplo las detenciones de personas menores de edad, en números que no habíamos visto en el pasado. Esas aplicaciones o esas herramientas digitales son en realidad herramientas de la represión del régimen chavista. Así es, y de hecho sí habíamos visto y documentado desde Amnistía Internacional en el pasado el uso de tecnologías, pero canales de comunicación, tanto estatales como promocionados por personas vinculadas a las autoridades y al gobierno venezolano. Habíamos visto el uso de redes sociales también para estigmatizar y para señalar y hostigar a defensores de derechos humanos, pero en este caso el uso de una aplicación específica que ya existía en Venezuela, estaba vinculado al aparato estatal para la provisión de algunos servicios públicos. Después de las elecciones se modificó esa aplicación exclusivamente para añadirle una funcionalidad que permitía a cualquier persona que tuviera descargada esa aplicación delatar a personas que salían a protestar. Claro, yo, Clara, por lo que nos cuentas, entiendo que la represión en Venezuela ya no solo alcanza al ámbito público, a la escena pública, sino que ya entra directamente con esas nuevas herramientas al ámbito privado, ¿no? Absolutamente. Y de hecho, otro de los patrones que vimos repetidos en este periodo represivo, que no habíamos visto a esta escala desde el 2017, es el uso de redadas ilegales con el uso de violencia en viviendas.
o sea, redadas donde vienen cuerpos de seguridad del Estado, en algunos casos no uniformados, o sea, no identificados como tales, haciendo ejercicio o uso de la fuerza, en algunos casos potencialmente letal, y haciendo redadas ilegales, por supuesto, sin ningún tipo de orden judicial o orden que pueda justificar ese tipo de actuación. De ese cuerpo, ¿no? De esas unidades que no van uniformadas, que van casi por libre, ¿no? Intentando imponer la ley, ¿no? A su manera en Venezuela. Hablamos ya hace algunos años aquí en Punto de Fuga, van en motos, ¿no? Es casi como un escuadrón, Clara. ¿Cómo funciona? De hecho, sí, ahí señalas otro componente que nos ha preocupado muchísimo, que empezamos a ver a gran escala a partir del 29 de julio, y era no solo el despliegue de cuerpos de seguridad no uniformados, sino también el despliegue de estos llamados grupos colectivos. Los colectivos, que son grupos armados, progubernamentales. Tienen también una historia muy larga dentro de Venezuela, con una multiplicidad de roles y funciones comunitarias, pero que desde hace algunos años, largos años, nosotros desde Amnistía venimos documentando cómo se vinculan en el ejercicio de la fuerza, del amedrentamiento, del control para disuadir manifestaciones, e incluso en algunos casos uso de fuerza letal. Y parte de lo que nos preocupa es que, por ejemplo, lo que vimos entre los días 29 de julio, 30 de julio, 31 de julio, era que era imposible distinguir quién era un colectivo, quién era un cuerpo de seguridad o un oficial, un funcionario de cuerpos de seguridad del Estado, y en algunos casos personas que iban uniformadas mezcladas entre todas ellas. Entonces sí se podía intuir una coordinación, una aquiescencia entre todos estos actores que ejercían la fuerza letal para reprimir y detener a las personas, pero cuesta mucho más hacer la identificación de quién está cometiendo estas violaciones a derechos humanos. ¿Dirías que aquellos días se alcanzó el pico de la actual represión, esos últimos días de julio, después de unos días después, ¿no?, de las elecciones presidenciales, cuando ya la oposición proclamaba su victoria, ¿no? Aunque no se hayan conocido las actas, aunque no se hayan podido verificar las actas electorales, ¿fueron aquellos días el pico de la represión? De alguna forma creo que podríamos decir que sí, pero también creo que es importante ilustrar cómo la represión toma distintas formas, y es cierto que a veces la represión más visible, la que se manifiesta en eso, uso de la fuerza para controlar manifestaciones, gases lacrimógenos, disparo de armas de fuego, detenciones masivas de personas que están en la calle protestando, puede resultar más evidente, pero luego se dan otras formas de represión que quizás son más sutiles, menos visibles, menos tangibles, como son, por ejemplo, la aprobación de esta ley anti-ONG que se dio un par de semanas después de las elecciones, que limita, restringe y potencialmente ilegaliza masivamente a ONGs y organizaciones de sociedad civil. También se ve en un poco al estilo de Rusia, de Putin, que ya hizo lo mismo. Lamentablemente es un modelo legislativo, normativo, que vemos en los estados más represivos y con espacios cívicos más cerrados. El caso más cercano para Venezuela es Nicaragua. Otro ejemplo, pues digamos, dantesco y que esperamos que no se siga replicando en la región, pero lamentablemente también tenemos ejemplos en Perú o en Paraguay, donde se están empezando a introducir, se proponen propuestas de ley muy similares a estas. Entonces, por supuesto que esto sucede en lugares como Rusia, en India, en Turquía, pero tampoco hay que irse tan lejos, o sea, por lo menos desde Venezuela. En la región está habiendo un repunte de estos esfuerzos legislativos por silenciar las voces de sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, activistas, ONGs. ¿A vosotros os ha afectado? Por ahora, en la medida en la que esta ley todavía no ha sido promulgada y está empezando a ser implementada, todavía en esa medida no, pero en el momento en que sí sea, Amnistía está en Venezuela, tenemos un equipo y una oficina allá, y por supuesto que está expuesta, como tantas otras grandes aliadas y organizaciones hermanas, a ilegalizaciones y sanciones que incluyen incluso prisión. ¿Qué te puede pasar si te detienen en Venezuela por motivos políticos, ¿no?, como le ha ocurrido a muchísimas personas, a centenares de personas ya estas últimas semanas en Venezuela, Clara? Incluso miles, que volvemos a ese punto de la escala de esta ola represiva y cómo se diferencia de olas anteriores.
La verdad, Pablo, es que no te puede pasar si te detienen en Venezuela. Empieza desde el momento de la detención. Es muy común que pase un periodo de desaparición forzada, donde se niega a tus familiares o a tus abogados tu ubicación, dónde estás, tu paradero, qué es de ti. Lo siguiente es que te niegan tu derecho a la defensa, no te permiten asignar a tu abogado de confianza, sea un abogado pro bono o privado al que paga sus honorarios. Una vez que también te deniegan ese derecho, te suelen acusar, en estas últimas semanas por lo menos te acusan de delitos discrecionales amplios y con penas muy graves, como en particular de terrorismo o traición a la patria. Te presentan ante tribunales con jurisdicción especial sobre terrorismo, que están ubicados solo en Caracas. Es decir, que si te detienen en una ciudad o una zona alejada de Caracas, te trasladan. Tu familia, si quiere saber dónde está o apoyarte, se tiene que trasladar detrás de ti. Una vez que estás detenido, ha sido común lo que hemos ido viendo, que luego se trasladen a prisiones de máxima seguridad con condiciones de detención inhumanas y en algunos casos crueles y degradantes, condiciones de hacinamiento, insalubridad, no proveen de comida, de medicación. Ha habido casos que nos han preocupado particularmente, además de los casos de menores de edad. Eran personas viviendo con discapacidades o con enfermedades crónicas que no tenían ningún tipo de atención específica a sus necesidades. Estamos hablando incluso de personas sordas que no conocen ni manejan el lenguaje de signos, que están detenidos en una prisión con hacinamiento, sin acceso a sus familiares, a su abogado. O sea, el nivel, y así vamos sumando capas y capas de violaciones a los derechos que se te puedan imaginar. Y termina incluso si te excarcelan, que lamentablemente usamos ese término en vez de liberar, porque te excarcelan con más medidas que limitan tu libertad. Prohibiciones de salir del país, prohibiciones de hablar de lo que te ha pasado, régimen de presentación periódica ante el tribunal y así. Y todo esto bajo el paraguas de la lucha contra el terrorismo, ¿no? Eso que has dicho me parece relevante justo esta semana que se ha cumplido el aniversario de los ataques a las Torres Gemelas del 11S, y llevamos viendo ya desde hace más de 2 décadas cómo todo tipo de autocracias, ¿no?, como la que se ha convertido ahora mismo Venezuela, pues utilizan ese paraguas, ¿no?, para ejercer esa represión. Sí, eso también es algo que hemos ido desde... Empezamos en 2017 a documentar el tipo de usos el uso de tipos penales altamente discrecionales para silenciar la disidencia. Ya puede ser, como decía, terrorismo o traición a la patria, pero son tipos penales que en la ambigüedad de cómo están definidos sirven para cualquier fin arbitrario que le sirva al gobierno. En el caso del gobierno venezolano, quieren silenciar a la disidencia, ya sea real o percibida, es decir, ya sea un líder de un partido político de la oposición, declarados activistas políticos que luchan en ese espacio social, o puede ser una persona que estaba en un coche con otra persona que tangencialmente podía ser sospechoso de otra cosa. Es decir, no hay mucho asidero en la realidad que pueda justificar este tipo de persecución. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Es que con todo esto que nos cuentas, Clara, es todavía más comprensible la decisión de Edmundo González, del candidato opositor, de salir de Venezuela. Obviamente no es el primer opositor cuya vida corre peligro, objetivamente, más allá de las interpretaciones políticas que se hagan, pero la vida de opositores como Edmundo González en Venezuela ahora mismo corre peligro. Así es, Pablo. Es un riesgo real a la vida, a la integridad y a la libertad de líderes políticos, de coordinadores de campaña. Es un riesgo que no solo se ha manifestado en casos anteriores de personas detenidas arbitrariamente, sometidas a tratos crueles, degradantes e inhumanos, e incluso documentamos un caso particularmente dramático y trágico, que fue la muerte del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo. ¿Qué le pasó? En el 2021 terminó falleciendo frente al juez al que le estaban presentando a causa de las torturas a las que había sido sometido, bajo la premisa que este señor
se suponía que había tenido algún tipo de conexión con algún tipo de trama que el gobierno... La mera sospecha. La mera sospecha, y luego, por supuesto, como sabemos, el uso de la tortura es un crimen de derecho internacional que no se justifica ni se puede justificar bajo ningún escenario, y por lo tanto, pues... automáticamente expone a las autoridades que lo cometieran y que lo encubrieran a responsabilidad estatal y potencialmente responsabilidad penal individual, que es algo que está investigando hoy en día la Corte Penal Internacional. Clara, ¿qué responsabilidad o qué obligaciones, mejor dicho, qué obligaciones tienen las delegaciones diplomáticas que están en Venezuela con esas víctimas de la represión? Lo digo porque en este caso la Embajada de Países Bajos, también la residencia del embajador de España han jugado un papel importante para la protección de Edmundo González, pero ¿qué responsabilidades tienen exactamente esas delegaciones diplomáticas en Venezuela respecto a esas víctimas de la represión? No sé si responsabilidades, pero por lo menos la expectativa que tenemos nosotros es que definitivamente ofrezcan todas sus capacidades para proteger a las personas que busquen protección frente a sus estados. También recordemos que a día de hoy siguen habiendo 6 personas refugiadas en la Embajada de Argentina, que llegaron al punto incluso de tener que ser resguardadas por la delegación brasileña, que a su vez también hasta este punto también está siendo como amenazada con que se le retire el permiso de salvaguardar la vida e integridad de las personas refugiadas en la Embajada Argentina. Y estos son solo casos puntuales y se vienen dando a lo largo de tantos años. También esperaríamos que los estados representados en la comunidad diplomática en Caracas o en Venezuela sean coherentes luego con sus acciones a nivel de sus capitales. Es decir, quienes puedan acoger a las personas que huyen a Colombia, a Perú, a Ecuador, que ofrezcan protección internacional a esas personas. Recordemos que la crisis de personas refugiadas y migrantes venezolanas a día de hoy, si no es la mayor del mundo, es una de las 3 mayores del mundo. 1 de cada 4 personas de Venezuela ha tenido que huir del país en los últimos años. Son casi 8 millones de personas. Es tremendo, desde luego. Vosotros también trabajáis no solo para denunciar todo esto, sino para coordinar trabajos que permitan perseguir la impunidad, que todos estos crímenes, ¿no?, y todos estos abusos no se queden impunes. ¿En qué dirección y con quién estáis trabajando exactamente, Clara? Pues creo que acabas de dar creo que en el punto que ahora mismo puede ser uno de los más estratégicos, que es la lucha por la verdad, la justicia y garantías de no repetición. Para nosotros, desde Amnistía, tenemos una apuesta muy fuerte por que se creen y se fortalezcan canales internacionales de rendición de cuentas, de justicia, por 2 motivos principales. Uno es el que tú decías, garantizar que no haya impunidad, es decir, que las personas perpetradoras rindan cuentas ante la justicia, una justicia con todas las garantías, y que las víctimas vean reconocido y protegido y garantizado su derecho a que haya reparación y justicia por lo que han sufrido. Pero además de eso, lo que creemos es que una apuesta fuerte internacional por la justicia puede servir de disuasión para la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos el día de hoy, el día de mañana, el que se sepan vigilados y el que se sepan expuestos a procesos judiciales y responsabilidad penal internacional puede detener la Comisión de Violaciones a Derechos Humanos e incluso crímenes de lesa humanidad. En ese sentido, en las próximas semanas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está reunido en Ginebra y va a tener que estar considerando la aprobación de una resolución que mantenga en vigor un mecanismo de investigación exclusivo para Venezuela. Se llama la Misión de Determinación de los Hechos, se creó en el 2019, era la primera misión de ese tipo que se había creado a nivel de Naciones Unidas para las Américas. Se ha renovado ya 2 veces y ha sido un grupo de expertos internacionales independientes, en este caso una experta de Argentina, una experta de Portugal y un experto de Chile, que han documentado de la forma de verdad más rigurosa y más ejemplar las cadenas de mando, los patrones de decisión y de violaciones a derechos humanos que efectivamente a su criterio constituirían crímenes de lesa humanidad, y también cómo el sistema de justicia venezolano no solo lo ha permitido, sino que
ha sido una herramienta para que se cometan esos crímenes. Claro. Ese panel de expertos es eso, su mandato terminaría ahora y, como decía, en las próximas semanas en Ginebra van a estar los Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos debatiendo una resolución que extendería ese mandato, y nosotras vamos a estar haciendo nuestros esfuerzos para que así sea. Las amnistías en estos casos, cuando hay delitos tan graves de por medio, dejan heridas abiertas, no suele funcionar del todo, Clara. Bueno, según el derecho internacional de los derechos humanos, no son aceptables o viables las amnistías generales por violaciones a los derechos humanos. Es decir, contraviene el derecho internacional de derechos humanos hacer una amnistía general por este tipo de delitos de derechos humanos. Así que, por lo que a nosotros respecta, nos parecería absolutamente inaceptable una decisión así. Clara del Campo, abogada, encargada de las campañas para las Américas de Amnistía Internacional, muchísimas gracias por acompañarnos y por retratarnos cómo es la represión en Venezuela, que es una realidad que obviamente ha quedado opacada, eclipsada por todo el debate político que ha generado la salida de Edmundo González y todo lo que rodea la actual situación en Venezuela. Muchas gracias, Clara. Gracias a ustedes, Pablo. En la cadena SER, Punto de Fuga. Hay otro tipo de represión, la que representan implican las bombas en una guerra. Vamos a pasarnos ahora por dos de los principales escenarios en conflicto actualmente, que son Ucrania y Gaza, como sabéis. De Ucrania hemos tenido oportunidad de acompañar a alguien que vive en Donetsk, una de esas regiones del este del país reconvertida ahora en campo de batalla. Sonsoles Martín relata cómo es la vida bajo las bombas en esos territorios ocupados por Rusia. El 24 de febrero de 2022, la vida de millones de personas en Ucrania cambió por completo. Vi devo dire la verità che non siamo stati pronti alla guerra. Perché in un mondo civilizzato... Si os digo la verdad, no estábamos preparados para la guerra, porque en un mundo civilizado usar las armas es algo anormal. Y sobre muchos aspectos seguimos buscando las respuestas. Anche noi stiamo cercando le risposte. En Ucrania, como en el resto de las guerras, los civiles son las primeras víctimas y en medio de este caos hay personas que intentan ayudar a los demás. Circa 200.000 ragazzi non hanno accesso all'istruzione pubblica, alla scuola. Hay 200.000 chicos que no tienen acceso a la educación pública y lo primero que bombardean los rusos son las escuelas. Muchos jóvenes tampoco tienen acceso a internet para estudiar online, porque también se bombardean las redes telefónicas. Para ayudarlos, algunas parroquias los reúnen para tener clases subterráneas e intentan organizar reuniones para no perder el contacto. Per non perdere la comunicazione tra i ragazzi. El salesiano Maxim Riabuka es obispo auxiliar en Donetsk, una de las regiones al este de Ucrania en el que avanza el ejército ruso actualmente. Maxim relata los horrores de la guerra y explica cómo se abren paso para llegar hasta la población e intentar que se mantengan fuertes. Fueron tratados como cualquier militar ucraniano. Las torturas eran diarias. Uno de los sacerdotes tenía una forma fuerte de diabetes. Cuando regresó no lo reconocíamos y nos preguntamos cómo podía seguir vivo, porque Rusia no da de comer a los prisioneros. Perché i russi non danno neanche da mangiare ai prigionieri ucraini, come i salesiani, ad andare a trovare i ragazzi che erano sotto i territori occupati. E allora anche noi abbiamo fatto un'iniziativa del genere, l'oratorio sulle ruote. Como salesianos hemos ido a buscar a jóvenes que estaban en territorio ocupado y hemos empezado la iniciativa del oratorio sobre ruedas. Los militares rusos se llevan todo de las casas. Nosotros les llevamos comida, ropa y juegos, a pesar de la desconfianza inicial. Un día que iba conduciendo, bajé la ventanilla y les dije a los niños: necesito ayuda. Tengo muchos caramelos y no me los puedo comer solo. Los niños seguro que pensaban que estaba loco, pero estaban contentos de poder hablar con alguien y cuando regresamos al pueblo pudimos hacer campamentos de verano. E allora facevamo i campi estivi. El trauma de la guerra se expresa especialmente en la infancia y el shock de las bombas provoca en algunos niños problemas de logopedia. Conosco una famiglia in cui sono di Mariupoli. Dopo le esplosioni che i bambini hanno sentito. Conozco al hijo de una familia en Mariápolis que ha dejado de saber leer y escribir después de las explosiones. El sonido de los aviones lo bloquea por completo. O altre cose ti blocca subito. En este contexto, Maxim lidera una de las parroquias que prestan refugio y ayuda a muchos de estos ucranianos que viven bajo las bombas. Tutte le parrocchie sono diventate come le case delle famiglie, perché
lì trovano la forza. Todas las parroquias se han convertido en las casas de las familias porque encuentran la fuerza para seguir adelante sabiendo que no están solos. La soledad es un arma muy fuerte. Cuando estás solo no sabes qué hacer. Quando sei da solo non sai più cosa fare. Al ser una institución universal tienen acceso a más recursos. Il ruolo della Chiesa è molto importante perché ti dà le cose primarie. El papel de la Iglesia es muy importante porque te da las cosas primarias que necesitas. Muchos refugiados han encontrado asistencia por esas relaciones dentro de la Iglesia. Proprio grazie ai rapporti che si hanno nella Chiesa. E allora la presenza dei sacerdoti, delle suore, ti dà la possibilità di condividere con qualcuno il tuo dolore. La presencia de sacerdotes y religiosos te da la posibilidad de compartir tu dolor. No siempre tenemos la respuesta, pero te sientes escuchado. Allora sai di aver condiviso con qualcuno il tuo dramma della vita. La desesperación en este contexto bélico lleva a muchos civiles a preguntarse cuál es el sentido de la vida. Una idea que ronda por la cabeza de los ucranianos que encuentran en la fraternidad una vía de consuelo. Io penso che la guerra nasce da un cuore che non sa l'amore. Creo que la guerra nace de un corazón que no conoce el amor y el único modo de vencerla es vivir en ese amor. E vivere nell'amore. Maxim reconoce que non posso fare niente perché io non posso smettere la guerra. Non posso cambiare i pensieri della gente. No puede hacer nada por cambiar el rumbo de la guerra ni el pensamiento de las personas, pero sí ayudar con los valores de su iglesia. Y de Ucrania, como os decíamos, nos vamos a Gaza, donde esa represión de las bombas sobre las vidas de los civiles se refleja estos días en la vuelta al cole, en un territorio donde eso es prácticamente imposible. Salma, trabajadora de Médicos Sin Fronteras en los territorios ocupados, ha contado para Punto de Fuga los detalles de esa vuelta al cole imposible hoy en Gaza. We all know the situation in Gaza, over 500,000 school students. Todos sabemos ya cuál es la situación en Gaza. Allí hay alrededor de 500,000 de estudiantes que no pueden ir a la escuela desde hace un año. No solo eso, muchos de los alumnos de bachillerato no han podido hacer los exámenes y ahora tienen que repetir curso. Hay muchos chicos de 16 años que deberían estar este año en un curso superior al que estarán. En mi escuela tengo una amiga muy próxima que tiene 4 hijos. Son chicos con un gran talento, mucho más inteligentes que el resto de sus compañeros de clase. Lamentablemente llevan 2 meses preguntándole a su madre si pueden ir a la escuela, si alguien puede darles clase, si pueden organizar un aula en alguna tienda de la zona humanitaria en la que viven. Este tipo de cosas. No pueden encontrar un espacio para estudiar aunque quieran hacerlo. El problema es que aunque encuentren un libro, un cuaderno y un bolígrafo para escribir, no tienen la atmósfera adecuada para estudiar, no tienen el clima propicio para hacerlo, con los drones sobrevolando el cielo, las bombas cayendo a su alrededor y con todo el miedo y la inseguridad que sienten a su alrededor. No pueden concentrarse, no pueden hacer nada. Mi amiga ha intentado pedir ayuda a sus colegas, les ha preguntado si alguien puede mantener una llamada con esos chicos para al menos darles algún tipo de apoyo psicológico, pero le responden que no pueden y les explican lo que tendrán que hacer el año que viene. Todo es realmente muy descorazonador. Los padres no pueden ofrecerles nada a sus hijos porque ya tienen demasiadas responsabilidades sobre sus hombros. En concreto, mi amiga tiene que trabajar, tiene que cocinar, tiene que prender la hoguera para poder cocinar, tiene que buscar comida y agua todos los días, tiene que buscar demasiadas cosas a diario, por lo que, aunque suene duro decirlo, esta es una de las pequeñas cosas en las que no tiene tiempo para pensar, porque tiene otras muchas responsabilidades sobre sus hombros. Pues nada más, lo dejamos aquí por esta semana, aunque ya sabéis que os seguimos acompañando en cadenaser.com, en Facebook, en Twitter, somos @Punto de Fuga, y en Ser Podcast, donde tenéis todos los capítulos de Punto de Fuga para escuchar y para compartir, porque seguís siendo parte fundamental del mundo que también importa. Os esperamos el sábado que viene a las 5:30, recordad, sed felices, adiós.